Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hombres, mujeres, dears de todo el mundo, fans de Dimash. Otro sábado donde vamos a deleitarnos con sus canciones, con sus videos, con sus presentaciones que son maravillosas. Y bueno, hoy toca una canción que me han pedido, que es favorita a muchos, y es la de Adagio. Esta canción que es un ícono de verdad, o sea, todo el mundo la ha cantado y es magistral. Ok, pero vamos a empezar. Voy a estar tomando la presentación de Dimash que hizo en The Singer. Eso no viene en el canal oficial. Lástima, ¿verdad? Yo insisto que deberían de subirse directamente también al canal oficial, pero bueno. En el canal oficial de Dimash solamente hay un video de Adagio. Véanlo, vayan a checarlo para subir las pistas. También es muy bueno. Pero me voy a quedar con la de The Singer, este programa chino que hizo en el 2017, porque me parece que es muy rico en cuestión de no solo de canto, sino que toca piano, ¿no? Uy, entonces vamos a verlo. Pero antes de entrar de lleno a eso, les voy a contar un poquito la historia de esta canción maravillosa de Adagio. Y bueno, se le conoce como Adagio de Albinoni o Adagio en son menor. De hecho, se le adjudica al compositor de Albinoni esta pieza. Sin embargo, buscando un poquito, documentándome, no es así. Me parece que es como solo la hipótesis, porque a mi parecer, y muchos coincidimos, en que realmente quien la logró, quien la terminó de realizar esta increíble y maravillosa canción, fue el italiano Remo Giazzotto. Espero haberlo dicho bien, si no, disculpen, ya saben, ¿no? ¿Por qué? Porque él, buscando en las ruinas de una biblioteca, al parecer, porque estaba investigando a este personaje de Albinoni, encontró un fragmento de esta pieza de Adagio, pero solamente un fragmento. Y bueno, él realmente terminó de realizarla e hizo los arreglos y bueno, como resultado salió esta increíble pieza, ¿no? Que es famosa mundialmente y se han hecho 1000 versiones de esta. Más adelante les voy a hablar de eso. Bueno, eso fue en 1945 cuando Remo la terminó, pero fue hasta 1958 que la publicó. Originalmente es una melodía, estaba idealizada a lo que es el órgano y el violín. Y de hecho, si buscan en internet, la pieza original es con esos instrumentos y se oye, uy, bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Y es obviamente sin letra, sin canto, pues. Años después, nuestra queridísima Lara Fabián, que de verdad también soy fan, me encanta Lara Fabián, la sacó a la luz en italiano y en inglés. Y eso fue en 1999. Y bueno, fue un éxito rotundo allá en Francia y en Bélgica. Aparte de que esta mujer tiene una voz, no, maravillosa, maravillosa. Les repito, vamos a estar viendo la presentación de Singer, que fue su sexta presentación. Ganó ese round, ganó esta partida con Adagio. Vamos a empezar. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the way. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you. Alto. Alto.
ven esa riqueza musical, él cantando, tocando piano, interpretando, sintiendo todo el power en su voz y en su cuerpo, en su boca, en todo. Uy, me encanta. De hecho, muchos críticos le reconocen y le enaltecen eso porque dicen que es sumamente... Bueno, yo no sé cantar, ¿verdad? Ni mucho menos tocar un instrumento, ¿verdad? Pero dicen que combinar esas cosas, o sea, tocar un instrumento, en este caso el piano, llevar una melodía y aparte cantar, es súper difícil. No cualquier artista. O sea, los artistas que hacen eso, wow, wow, wow. Entonces, fabuloso. Vamos a continuar. How did I do without you? All of my dreams surround you. I see any touch of pain. Siempre en vivo, siempre. You'll be my heart's touch. Close my eyes and then away, but it won't be okay. I grow so cold, I'm on nothing more to explain. I know I've got ways, Oigan, ya saben que me gusta interrumpir antes de la parte poderosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese trajecito? Si no han visto el video de Dimash inspirando a nuevas generaciones, ¿qué están esperando? Véanlo. Mi hijo se inspiró en ese traje para dar su exposición de Dimash. Espero lo hayan visto, espero les haya gustado. Él la está cantando en inglés. ¿Saben qué me ha sorprendido? He visto algunos comentarios en ciertos videos en donde, o sea, increíblemente, se quejan de que a veces Dimash no pronuncia bien el inglés, ¿no? O no lo dice tal cual. Y yo así de... O sea, papi, el hombre habla 4 idiomas, o sea, kazajo, ruso, está aprendiendo el inglés y el chino mandarín. Y aparte canta en 9. 9, creo que tengo contabilizadas 9. Kazajo, ruso, italiano, francés, ucraniano, inglés, serbio, turco, en chino mandarín. Son 9, por el amor de Dios. O sea. Bueno, ya quisiéramos nosotros hablar bien nuestro propio idioma, ¿verdad? O sea, yo hablo español y hablo mal español, ¿verdad? Y inglés muy, muy básico, ¿verdad? Pero, o sea, por el amor de Dios, el hombre es magistral en lo que hace como para que se estén fijando en esas pequeñeces, ¿no? O sea, pero en fin, continuemos. La señora. Soy fan de la señora. Soy fan de la señora. Ya necesitaba una audiencia así. Está extasiada la mujer, igual que yo. Y el chinito, que es de sus compañeros, no sé cómo se llama,
también me parece que es fan de Dimash. Siempre súper emocionado cada vez que lo enfocan. Y oye, cantar a Dimash es maravilloso. Y eso, o sea, les voy a confesar. Antes de pasar también al término de la canción y la parte que sigue siendo poderosa, ¿no? Adagio. Yo me acuerdo cuando la escuché por primera vez. Fue hace muchos ayeres, ¿verdad? Muchas juventudes. Y porque mi mamá compraba discos esos de voces de los dioses y del mundo, cosas como New Age, una onda así, y venía esa canción de Adagio interpretada por Lara Fabián. Entonces la primera vez que yo la escuché dije, oh, what? ¿Quién es esa mujer tan extraordinaria? De verdad, se me enchinaba la piel y hasta los ojos se me aguadaban, ¿no? Y ya después supe que era Lara Fabián y dije, wow, qué manera de cantar de esa bendita mujer, de verdad. Me enamoré de la canción gracias a ella. Y pasa la confesión, que tal vez a muchos no les guste, pero ya saben que es mi punto de vista. Saben que me encanta Dimash, todo lo que hace. Sin embargo, me quedo con la versión de Lara Fabián. Esta fue una maravillosa interpretación. Y me emociona también un montón, pero me gusta más en la voz de Lara Fabián. So sorry dears. Pero aquí seamos honestos, ¿no? Somos honestos. Pero igualmente la sigo disfrutando, ¿no? Como que siento que la versión de Lara Fabián, por ser voz femenina, esa voz como aterciopelada, pero potente, pero poderosa, pero profunda, me mata. Vamos a continuar. Por favor. La canción. La cara de los muchachos de... O sea, ¿sigo yo? Sisi. Rahmet Ülken. Sisi. Es un clásico que Dimash caiga de rodillas. Es un clásico en todos los videos que me eché de Adagio, excepción de uno, no lo hizo, pero en todas cae de rodillas. Pobres de las rodillitas de Dimash. ¿Tendrá algún tipo de rodillera, de almohadín? No lo sé, porque si no, mijo, no lo sigas haciendo, te vas a joder los meniscos. Pero bueno, es el poder y es el sentimiento que es tanto en él que yo lo expreso así, ¿no? Maravilloso. Todos los participantes con unas caras increíbles. Ya saben que es el efecto Dimash, ya lo saben. De hecho, hay una versión más larga y con subtítulos. Y de hecho, los compañeros, sobre todo los que son como de una banda de rock, me parece, dicen, es muy estresante cantar después de él. Oh, no me lo imagino, o sea, de verdad, si yo fuera cantante y cantara primero Dimash y después yo, sudaría un montón, diría, o sea, güey, como que, ¿qué les canto ya, no? O sea,
porque es magistral el hombre en lo que hace, pero bueno, el sol sale para todos, ¿no? Además de que también mencionan que su respiración, la técnica de respiración es magnífica. 20 años de experiencia, hombres. Ok, bueno, después de esta interpretación, la prensa dijo que él estaba listo para el mundo, para el éxito, ya lo sabemos también, ¿verdad? Y de hecho, Lara Fabián se dio cuenta de esta interpretación y puso en sus redes sociales, felicitaba a Dimash y puso que Adagio viaja a través de los continentes, ¿no? Y sigue perdurando a través de los años y de los tiempos. Y de hecho, esta versión que hizo Dimash subió mucho más las notas que originalmente las canta Lara Fabián. Mucho más, fue mucho más allá, pero no sé si por eso tal vez a mí como que, tal vez para mí sí fue como too much, pero de todos modos se le aplaude. Por eso les digo que me quedo con la versión de Lara Fabián, que lo cantó en los 1900, en los 90s y fue un exitazo. No sé, díganme ustedes, porque también me eché casi todos los videos de Lara Fabián cantando Adagio y no sé, las primeras presentaciones, los primeros años, la mujer, sobre todo en un concierto que no sé cómo se llama, pero que me encanta, que ella se ve súper sensual, se me hace una mujer súper guapa, súper sensual, no sexy, súper sensual, o sea que ya lo traes en el cuerpo, ¿no? ¿Me entienden? Trae un vestuario negro, así un escote un poco profundo, pero, o sea, la mujer se sigue viendo elegante y trae el cabello largo. Díganme cómo se llama ese concierto, por favor. Y canta la de Adagio, pero con un sentimiento que, Dios bendito, aflora todas las emociones. Porque se emociona tanto que hasta le hace así el cabello y yo también bailo con ella y le muevo así. Y les digo, en sus primeros años donde cantaba esta, tenía un power la mujer con esta canción. Después vi los otros videos más recientes y no sé, digan ustedes. Me encanta Lara Fabián, el respeto es de las mejores voces del mundo igualmente. Sin embargo, siento que la veo como un poco más contenida en esa de Adagio. Más contenida, ya no tan, ya saben, ¿no? Así poderosa, no lo sé, pero sí la siento diferente. Moriría por un dueto de Adagio de Lara Fabián y Dimash, o con la de No, porque la de No también la cantaba Lara Fabián. Después haremos otra segunda parte de No. Y bueno, ya nada más para terminar, porque ya me hablé un montón, qué raro. Les repito, después voy a hacer una segunda parte para retomar unas presentaciones que me parece que merecen ser vistas, sobre todo esa que pasó en The World's Best, que The Best no tienen nada de esos jueces. En este momento en que yo estoy grabando, la canción original, la del canal oficial, en el Closing Ceremony of the New Wave en Sochi, en septiembre del 2018, esa tiene 945.447 vistas. Casi llega al millón, pero todavía no. Así que vean esa presentación que también está buena en el canal oficial de Dimash. Sigamos difundiendo su música, su canal. Eso fue todo, espero les haya gustado, espero hayan entendido un poquito más de esta canción. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.